Durante la cena, mi madre me deslizó una nota doblada por debajo de la mesa. Decía solo esto: finge que te sientes mal. Vete ahora. Se me encogió el estómago. La miré, esperando que fuera algún tipo de error, pero ella me hizo un leve asentimiento con la cabeza. Sentí que se me oprimía el pecho mientras empujaba mi silla hacia atrás. 5 minutos después, alguien en la mesa se desplomó. Si esta historia ya te ha enganchado, no olvides suscribirte para más apasionantes historias de la vida real, y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi nombre es Emily Lawson. Tenía 22 años y estaba en casa desde la universidad para pasar el fin de semana cuando esto sucedió. Esa noche, estábamos cenando en casa de mi tío Peter. Se suponía que era una cálida reunión familiar. Mi padre, Mark, estaba contando uno de sus chistes sosos. Mis primos se reían demasiado fuerte de cosas que ni siquiera eran graciosas. Y mi madre, Rebecca, estaba sentada frente a mí, sonriendo, pero sus ojos estaban agudos, escaneando la habitación como siempre hacía cuando algo no le parecía bien. La cena comenzó como cualquier otra. Las copas tintineaban, los platos se pasaban y mi tío no paraba de alardear del asado. En el extremo de la mesa estaba sentada Cynthia, una vieja amiga de la familia que había retomado el contacto con mi tío recientemente. Era alegre, incluso insistente, pidiendo constantemente a todo el mundo que probara el plato que había traído. Noté cómo observaba de cerca las reacciones de la gente, como si le importara demasiado si nos gustaba. No le di mucha importancia hasta que mi madre se inclinó hacia adelante y me preguntó por mis clases, con un tono casual, pero con los ojos fijos en los míos. Intentaba actuar con normalidad, pero pude sentir la tensión en su voz. Entonces, sin previo aviso, metió la mano bajo la mesa y me deslizó un trozo de papel doblado. Lo abrí rápidamente y leí las palabras que me helaron la sangre: finge que te sientes mal. Vete ahora. Levanté la vista, confundida, pero ella asintió con firmeza. Sentí que el pánico crecía, pero confié en ella. Me obligué a empujar mi silla hacia atrás lentamente, agarrándome el estómago como si no me sintiera bien. Todos me miraron, pero conseguí musitar algo sobre que necesitaba tomar el aire. Mi madre no se movió. Se limitó a mantener su mirada firme en mí, como si me dijera: haz lo que te digo. No lo cuestiones. En ese momento, no sabía si me estaba salvando de una vergüenza o de algo mucho más oscuro. Cuando salí del comedor, el aire del pasillo se sentía más frío, más cortante, como si las propias paredes supieran que algo iba mal. Me apoyé en la pared, agarrándome el estómago para aparentar por si alguien me estaba observando. Pero por dentro, estaba temblando. La nota de mi madre resonaba en mi mente: finge que te sientes mal. Vete ahora. No había escrito nada más. Ninguna explicación, ninguna pista, solo esas palabras. Me metí en la cocina, tratando de calmar mi respiración. El zumbido del refrigerador y el ruido de los platos en el fregadero sonaban extrañamente fuertes. Mi pulso martilleaba en mis oídos, ahogando todo lo demás. Quería volver y preguntarle qué quería decir, pero la mirada en sus ojos me detuvo. Mi madre no era alguien que entrara en pánico fácilmente. Si me decía que me fuera, es que algo iba muy mal. Desde la puerta de la cocina, podía oír los sonidos apagados de la conversación del comedor, los tenedores contra los platos, las carcajadas, el arrastrar de las sillas. Todo parecía normal, pero mi instinto me decía lo contrario. No dejaba de pensar en la forma en que Cynthia había insistido en que todo el mundo probara su plato. Había sonreído con demasiada intensidad, había acercado la fuente con demasiada frecuencia a la gente que aún no había cogido nada. Al principio, pensé que solo estaba ansiosa por presumir, pero ahora no estaba tan segura. Saqué el teléfono y le envié un mensaje a mi madre desde debajo de la mesa, donde estaba sentada en un taburete en la cocina. ¿Qué está pasando? ¿Por qué querías que me fuera? Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, esperando su respuesta. Los segundos se hicieron eternos. Ninguna respuesta. Mi ansiedad se disparó. Me asomé de nuevo al pasillo. Podía ver la silueta de mi padre a través de la puerta, oír su voz contando una historia sobre uno de sus clientes. Parecía relajado, sin ser consciente de la tensión que se estaba gestando en la mesa. Mi tío se reía en los momentos adecuados y mis primos bromeaban entre ellos.
Nadie más parecía sentir nada. Solo mi madre. Finalmente, mi teléfono vibró. Mantente fuera de la vista. Confía en mí, eso fue todo lo que escribió. Se me revolvió el estómago. No me explicaba nada, solo reforzaba su advertencia. Agarré el teléfono con fuerza, con las manos húmedas de sudor. El sonido de las copas tintineando llegó de nuevo hasta mí. Oí la voz alegre de Cynthia. Vamos, todos. No sean tímidos. Tienen que probarlo mientras aún está caliente. Se me erizó la piel. ¿Por qué era tan insistente? Dudé entre volver corriendo y soltarlo todo, decirle a mi padre que no comiera, advertir a mis primos, exigirle respuestas a Cynthia. Pero entonces recordé la forma en que los ojos de mi madre se habían clavado en los míos, feroces e imperturbables. Me había hecho salir por una razón. Si volvía, podría arruinar cualquier plan que tuviera para mantenerme a salvo. Así que esperé, paseando por la cocina como un animal enjaulado. Cada sonido del comedor me hacía estremecer. Una carcajada aliviaba mis nervios por un momento, solo para ser reemplazada por otra ola de pavor cuando la habitación volvía a quedarse en silencio. Entonces llegó la tos. Al principio, fue débil, solo un carraspeo. Me quedé helada, con el corazón golpeándome las costillas. Siguió una segunda tos, más fuerte esta vez. Luego, el arrastrar de una silla contra el suelo. Las voces se alzaron, superponiéndose, confusas. Alguien preguntó si todo estaba bien. Otra voz sonó forzada. Pánico. Corrí hasta el borde de la puerta, asomándome por la esquina. Mi primo Jacob se agarraba el pecho, con la cara pálida, y su tenedor cayó al suelo con estrépito. Mi padre saltó a su lado, pidiendo agua a gritos. La habitación se sumió en el caos. Las sillas se volcaron. La gente gritaba. Alguien chilló. Quise entrar corriendo, pero mi madre me miró desde el otro lado de la habitación. No habló. Ni siquiera se movió de su asiento. Solo negó ligeramente con la cabeza, su mensaje era claro, quédate atrás. Me temblaban las piernas mientras me obligaba a obedecer. La voz de Cynthia cortó el ruido, aguda y desesperada. Debe de ser una alergia. Debe de ser alérgico a algo del plato, pero su rostro estaba demasiado tenso, sus ojos se movían demasiado rápido por la habitación. Parecía menos una persona sorprendida y más alguien que intenta cubrir sus huellas. Mi tío ya estaba llamando al 911, con la voz temblorosa mientras intentaba explicar lo que estaba pasando. Mi padre se arrodilló junto a Jacob, tratando de mantenerlo consciente. Y en medio del caos, mi madre permanecía sentada, tranquila y firme, sin apartar los ojos de Cynthia. De pie en la puerta de la cocina, me di cuenta de la verdad. Mi madre lo había visto venir. Sabía que había algo malo en esa comida. Me había sacado de allí antes de que tuviera la oportunidad de probar un bocado. Y ahora, mientras mi primo jadeaba en busca de aire, comprendí el aterrador peso de la nota que me había deslizado. No era solo una advertencia. Era un salvavidas. El comedor era un caos. Mi primo Jacob estaba desplomado contra la mesa, luchando por respirar mientras mi padre intentaba sostenerlo, y mi tío gritaba por teléfono pidiendo una ambulancia. Los platos resonaban, los vasos se derramaban y la gente se apresuraba a ayudar. Pero a pesar de todo, mi madre permanecía perfectamente quieta. Su rostro estaba tranquilo, su postura rígida, sus ojos clavados en Cynthia. Me quedé paralizada en la puerta de la cocina, dividida entre el impulso de correr hacia Jacob y la necesidad de obedecer la advertencia de mi madre. Mis piernas temblaban de indecisión. Cada fibra de mi ser me decía que ayudara, que al menos estuviera cerca de mi familia. Pero algo en la mirada firme de mi madre me mantenía en mi sitio. Ella lo había visto venir. Me había sacado por una razón. Si intervenía ahora, podría arruinar cualquier plan que tuviera. Mi teléfono vibró en mi mano. Era un mensaje de ella. Quédate donde estás. No comas ni bebas nada. Confía en mí, eso fue todo lo que necesité. Me di cuenta de que no se trataba solo de fingir estar enferma. Mi madre creía que alguien en la mesa había intentado hacernos daño. El colapso no era un accidente,
y ella había elegido protegerme a mí antes que a nadie. La idea me produjo escalofríos. Me agaché más en la puerta, tratando de mantenerme fuera de la vista mientras seguía observando la habitación. Cynthia estaba de pie ahora, retorciéndose las manos dramáticamente, su voz aguda y llena de pánico. «Tiene que ser una alergia. Juro que no sé qué ha pasado». Sus palabras sonaban frenéticas, pero sus ojos la delataban. Se desviaban de mi madre al plato que había traído, y luego de vuelta. Observaba con demasiada atención, con demasiada calculadora para alguien que afirmaba ser inocente. Mi tío agitó su mano libre para pedir silencio mientras seguía al teléfono con el operador. Mi padre seguía gritando el nombre de Jacob, intentando mantenerlo despierto. Mis primos se acurrucaron cerca de la pared del fondo, susurrando con miedo. Y aún así, la mirada de mi madre nunca vaciló. No miró a Jacob. No miró el caos. Miró a Cynthia como si el resto de la escena no existiera. Empecé a entender. Mi madre estaba jugando un juego peligroso. Si acusaba a Cynthia directamente en medio del pánico, la gente podría descartarlo como histeria. Pero si mantenía la calma, si mantenía la compostura, podría observar a Cynthia delatarse a sí misma. Mi madre no solo me estaba protegiendo. Estaba reuniendo pruebas. Saqué mi teléfono de nuevo y tecleé rápidamente. «Mamá, ¿qué quieres que haga?» Segundos después, llegó su respuesta. «Permanece en silencio. Obsérvalo todo. Ya verás». Así que lo hice. Me obligué a quedarme atrás y dejar que los adultos se encargaran de la emergencia. Me dolía el corazón por Jacob mientras jadeaba y respiraba con dificultad. Pero los paramédicos ya estaban en camino. Lo que podía hacer ahora era confiar en los instintos de mi madre. Los mismos instintos que me habían sacado de esa mesa. Los minutos se arrastraron como horas. La respiración de Jacob se ralentizó pero se estabilizó ligeramente mientras mi padre lo mantenía erguido. La habitación se había calmado lo suficiente como para que todos oyeran de nuevo la voz de Cynthia. Se adelantó, sus palabras saliendo demasiado rápido. «He hecho ese plato 100 veces. Nunca ha causado nada parecido. Quizá tenga una alergia rara. Quizá fue otra cosa que comió antes. No es mi culpa». Su voz se quebró, pero no sonaba a miedo por Jacob. Sonaba a miedo de ser culpada. Esa distinción era clara como el día, y supe que mi madre también la veía. Finalmente, ella habló. Su voz era tranquila, casi fría. «Qué curioso», dijo, con los ojos todavía fijos en Cynthia. «¿No has probado ni un solo bocado de tu propio plato esta noche?» La habitación se quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron hacia Cynthia, cuyas manos se congelaron a medio gesto. Por primera vez esa noche, perdió la compostura. Sus ojos se dirigieron al cuenco en el centro de la mesa. Luego, de nuevo a mi madre. Mi tío frunció el ceño, con la confusión escrita en su rostro. «¿De qué estás hablando, Rebecca?» «Ha estado insistiendo a todo el mundo», respondió mi madre con calma. «Pero ni una sola vez comió ella misma. Mírenla. Está sudando. Está nerviosa. Pregúntenle por qué». Sentí que se me cortaba la respiración. Mi madre acababa de cambiar todo el enfoque de la habitación. Ya no se trataba solo del colapso de Jacob. Ahora todo el mundo miraba fijamente a Cynthia. Cynthia tartamudeó, su voz vacilante. «Eso es ridículo. Yo comí antes. No tenía hambre». Pero su excusa solo profundizó la sospecha. Los ojos de mi tío se entrecerraron. Mi padre, que seguía sosteniendo a Jacob, la miró con agudeza. Incluso mis primos parecieron darse cuenta de lo que estaba pasando. El ambiente de la habitación había pasado del pánico a la sospecha, y mi madre lo había orquestado con una frase perfectamente sincronizada. Me quedé escondida, con el corazón latiendo con fuerza mientras el peso del momento se asentaba sobre la mesa. Supe entonces que la advertencia de mi madre había sido sobre mucho más que fingir estar enferma. Había visto el peligro donde nadie más lo había hecho, y ahora estaba sacando la verdad a la luz. Y mientras Cynthia se movía bajo las miradas penetrantes de la familia, me di cuenta de algo escalofriante.
Esta cena aún no había terminado. El colapso era solo el principio. La habitación se quedó inmóvil después de que mi madre hablara. Sus palabras flotaban en el aire como humo, pesadas e innegables. Todos se volvieron hacia Cynthia, que permanecía congelada cerca del extremo de la mesa. Por primera vez esa noche, la sonrisa que había mantenido en su rostro había desaparecido. Sus ojos se movían de una persona a otra como si buscara una escapatoria. Podía sentir mi propio pulso martilleando en mis oídos. Jacob seguía desplomado en su silla, su respiración superficial pero más estable ahora que mi padre lo sostenía. Mi tío, con el teléfono aún pegado a la oreja, parecía dividido entre terminar la llamada con el operador y exigir respuestas a Cynthia. Los primos susurraban nerviosamente, observando la escena como si fueran el público de una obra que no entendían. Cynthia finalmente intentó reír, un sonido quebradizo que no engañó a nadie. «Rebecca, ¿de verdad? ¿Crees que he envenenado mi propio plato? Eso es una locura». Su voz temblaba con una confianza forzada, pero mi madre no se inmutó. Mantuvo sus ojos en Cynthia y dijo, «Entonces demuéstrame que me equivoco. Prueba un bocado». La sala estalló en jadeos. La mandíbula de mi tío se descolgó. Mi padre miró a Cynthia con agudeza. Incluso yo, de pie en la puerta de la cocina, sentí el peso de esas palabras. Era un desafío que cortaba todas las excusas. Si el plato era seguro, no había nada que temer. El rostro de Cynthia perdió todo su color. Abrió la boca y la volvió a cerrar, con las manos temblándole a los costados. Ya te he dicho que no tengo hambre. Comí antes de venir. Mi madre se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme pero serena. Has insistido con ese plato a todo el mundo esta noche. Insististe una y otra vez en que todos lo probáramos. Y sin embargo, nunca has probado una sola cucharada. Eso no suena a alguien que está orgulloso de su cocina. Suena a alguien que sabía exactamente lo que contenía. Los labios de Cynthia se apretaron en una fina línea. Sus ojos se dirigieron al cuenco en el centro de la mesa, el plato medio vacío que había traído con tanto alarde. Durante un largo momento, nadie se movió. Entonces mi tío bajó el teléfono, su voz temblando de rabia. «Cynthia, ¿qué has hecho?» La pregunta pareció quebrarla. Levantó las manos como para protegerse de las acusaciones. No se suponía que fuera así, estalló, su voz elevándose. Las palabras silenciaron la habitación de forma aún más eficaz que el desafío de mi madre. «¿Qué quieres decir?», exigió mi padre, apretando el brazo protectoramente alrededor de Jacob. Los ojos de Cynthia se llenaron de lágrimas, pero no había suavidad en su rostro. Era la ira, la amargura lo que retorcía sus facciones. ¿Creen que su familia es perfecta? ¿Creen que pueden tratar a la gente como quieran y esperar que sigan sonriendo? Su hermano me arruinó la vida hace años. Lo perdí todo por su culpa. Esta noche se suponía que era justicia. Mi tío retrocedió, su voz quebrada. ¿Justicia envenenando a mi familia, casi matando a mi sobrino? Su pecho se agitaba. Y por primera vez, parecía menos la alegre amiga de la familia que pretendía ser y más una extraña. Una extraña con un peligroso rencor. Solo quería asustarlos, dijo débilmente. No esperaba que fuera tan grave, pero ya nadie le creía. Los primos se apretujaron más contra la pared. El rostro de mi padre se endureció de furia. Y mi madre, todavía tranquila y serena, dijo las palabras que lo sellaron todo. Estuviste dispuesta a poner en peligro a cada persona de esta mesa solo para ajustar cuentas. No te importó quién saliera herido. El ulular de las sirenas se hizo más fuerte afuera, llenando el silencio que siguió. Momentos después, los paramédicos entraron corriendo en la habitación, dirigiéndose directamente a Jacob. Detrás de ellos, entraron dos policías, convocados por el operador cuando mi tío describió la situación. Todo sucedió rápidamente después de eso. Los paramédicos trabajaron para estabilizar a Jacob, comprobando sus constantes vitales, preparándose para llevarlo al hospital. Los agentes interrogaron a todos brevemente, pero no tardaron en dirigir sus miradas hacia Cynthia. Ella temblaba, sus excusas se desmoronaban a cada segundo que pasaba.
Cuando los agentes le pidieron directamente que explicara por qué no había comido su propia comida, se derrumbó por completo. Fue solo un error, sollozó, su voz aguda y frenética. No pretendía matar a nadie. Solo quería que sufrieran un poco, que sintieran lo que yo sentí. Su confesión fue suficiente. Los agentes actuaron con rapidez, leyéndole sus derechos mientras la sacaban del comedor esposada. La imagen de ella siendo llevada dejó la habitación en un silencio atónito. Di un paso adelante desde la cocina, finalmente capaz de moverme, con las piernas débiles. Mi madre se giró hacia mí, su expresión se suavizó mientras me tendía la mano. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Asentí, aunque tenía un nudo en la garganta. Tú lo sabías, susurré. Lo viste antes que nadie. Me estrechó entre sus brazos, abrazándome fuerte mientras los paramédicos se llevaban a Jacob en una camilla. A veces no necesitas pruebas para saber que algo va mal, dijo. Simplemente escuchas tu instinto, y cuando se trata de protegerte, siempre confiaré en el mío. Me aferré a ella, abrumada por todo lo que acababa de suceder. La cena que se suponía que era una simple reunión familiar se había convertido en algo más oscuro de lo que podría haber imaginado. Y mientras las luces rojas y azules intermitentes llenaban la noche afuera, me di cuenta de lo cerca que había estado de sentarme en esa mesa cuando se pasó la comida. La nota de mi madre me había salvado. Sus instintos nos habían salvado a todos. Las horas que siguieron parecieron un borrón interminable. Las luces rojas y azules intermitentes de los coches de policía se derramaban por el jardín delantero de mi tío mientras los vecinos se reunían fuera, susurrando conmocionados. Dentro, el comedor que una vez estuvo lleno de risas y tintineo de copas era ahora la escena de un crimen. Los paramédicos ya habían llevado a Jacob al hospital, asegurándonos que estaba estable, pero que necesitaba una estrecha vigilancia. Mi tío estaba de pie, pálido y tembloroso en un rincón, repasando cada palabra que Cynthia había confesado. Yo estaba sentada en silencio en el sofá. El brazo de mi madre me rodeaba los hombros. Mi padre paseaba por el pasillo, con el rostro duro e ilegible. De vez en cuando, se detenía, miraba hacia la cocina, donde la policía recogía pruebas del plato de Cynthia, y luego murmuraba entre dientes con incredulidad. Mis primos se acurrucaban juntos, susurrando sobre lo cerca que todos estuvimos de comer la comida envenenada. El aire estaba cargado de miedo, alivio y la pesada verdad de que ninguno de nosotros olvidaría jamás esa noche. Cuando los agentes finalmente se fueron con las pruebas, la casa quedó en un silencio espeluznante. Mi tío se derrumbó, con lágrimas corriendo mientras susurraba, era mi amiga. Confiaba en ella. Nunca pensé. Su voz se quebró y no pudo terminar la frase. Verlo así, tan roto, tan traicionado, me dolió en el pecho. Cynthia no solo había atacado a nuestra familia. Había destrozado su sensación de seguridad en su propia casa. Más tarde esa noche, cuando la mayor parte de la familia se había ido a casa y solo quedábamos mis padres y yo, le hice a mi madre la pregunta que me había estado quemando por dentro desde que me deslizó esa nota. ¿Cómo lo supiste? Mi voz era pequeña, casi infantil, pero necesitaba la respuesta. Ella me miró, con los ojos cansados, pero firmes. Las madres se dan cuenta de las cosas, dijo suavemente. La forma en que insistía con su plato, como no comía nada ella misma, lo nerviosa que estaba cada vez que alguien probaba un bocado. Todos los demás pensaban que solo estaba siendo entusiasta. Pero yo sabía que algo iba mal. No podía explicarlo en el momento. Solo tenía que actuar. Sus palabras calaron hondo en mí. Me di cuenta entonces de cuánto de mi vida había sido moldeada por su fuerza silenciosa, su capacidad para ver lo que otros no podían. Me había salvado con nada más que una nota y una mirada. No fue dramático, pero fue suficiente para cambiarlo todo. Al día siguiente, cuando visitamos a Jacob en el hospital, logró esbozar una débil sonrisa. Supongo que me sacrifiqué por el equipo, bromeó, aunque su voz era ronca. Pero detrás de su humor, pude ver el miedo en sus ojos. Pudimos haber sido todos. Él había sido quien más había sufrido directamente, y le llevaría tiempo volver a sentirse seguro. Para mí, el recuerdo de esa noche se convirtió en un punto de inflexión. Pensé en lo cerca que había estado de probar un bocado del plato de Cynthia.
Con qué indiferencia podría haberme reído de la nota de mi madre si no hubiera visto la urgencia en sus ojos. Pensé en lo frágil que es realmente la vida. En lo rápido que una cena ordinaria puede convertirse en una pesadilla. Pero más que nada, pensé en la confianza. Confiar en mi madre me salvó. Confiar en sus instintos, incluso cuando no los entendía, me mantuvo con vida. Me enseñó que a veces no necesitamos todas las respuestas en el momento. A veces, la supervivencia significa escuchar a las personas que más nos quieren, incluso cuando su advertencia suena extraña o inconveniente. También aprendí algo sobre las apariencias. Cynthia había entrado en nuestra casa con una sonrisa, actuando como una amiga. Se rió. Compartió historias. Fingió pertenecer, pero por debajo albergaba amargura y odio. Esa noche me recordó que la maldad no siempre tiene cara de villano. A veces se parece a alguien en quien crees que puedes confiar. En las semanas siguientes, mi tío luchó con la culpa, culpándose por haberla invitado. Pero mi madre le recordó amablemente, no es tu culpa por ser amable. Es su culpa por abusar de ello. Esas palabras se quedaron conmigo. Me ayudaron a entender que no podemos vivir nuestras vidas en constante sospecha, pero tampoco podemos ignorar nuestros instintos cuando algo no se siente bien. Mirando hacia atrás ahora, veo esa cena no solo como la noche en que mi primo casi pierde la vida, sino también como la noche en que mi madre me demostró lo poderosos que pueden ser el amor y la intuición. No necesitó pruebas ni evidencias. Simplemente lo supo. Y porque confié en ella, estoy aquí para contar la historia. Esa noche cambió la forma en que veo a mi madre. No es solo mi madre. Es mi protectora, mi guía y la razón por la que salí ilesa. Si ella no hubiera actuado cuando lo hizo, yo podría haber sido la que estuviera en el suelo. Y esa es una lección que llevaré conmigo para siempre. A veces, las advertencias más pequeñas pueden marcar la mayor diferencia. Si esta historia te mantuvo enganchado, asegúrate de suscribirte para más apasionantes historias de la vida real y comenta abajo desde donde estás viendo. Me encantaría conocer tus pensamientos.